Para el tratamiento de fracturas pélvicas complicadas, Madison Ortho presenta Sistema de placas pélvicas Mantaro, un sistema completo para cubrir las fracturas más complicadas de pelvis y acetábulo. Madison Ortho, innovación y tecnología al servicio de la salud. Euflexa. Ácido hialurónico de tercera generación, rápido y eficaz. Chinoin, experiencia que da vida. Buenas noches desde Madrid. Muchas gracias a la FEMECOT por la invitación a hablar de este tema tan interesante como es la relación espinopélvica con la artroplastia total de cadera. Mis conflictos de interés no afectan a la siguiente presentación y los tienen en esta diapositiva. Como introducción creo que es muy importante hablar de que se trata de un dinamismo entre la pelvis, la cadera y la columna. Para ello debemos hacer unas radiografías dinámicas de pelvis, cadera y columna y medir una serie de parámetros, como van a ver aquí. Lo he simplificado al máximo. Trazamos una línea paralela al suelo, una línea perpendicular a esta que pase por el centro de la cabeza. Detectamos el punto medio de la parte superior del platillo de S1 y trazamos una línea que vaya en esa dirección del cuerpo de ese platillo de S1. Este es la inclinación sacral, el sacral slope. Es uno de los parámetros que vamos a medir. Después, esa línea que pasa por el centro de la cadera, la medimos con una línea que va del centro de la cadera hasta el centro del sacro. Y ese es la inclinación pélvica en color verde. Una línea perpendicular al platillo de S1 y vemos ese ángulo que se hace con la línea azul. Esa es la incidencia pélvica. Con estos tres parámetros vamos a poder estudiar qué ocurre con la relación espinopélvica. Lo importante es que debe mantenerse constante en todo momento, de pie, sentado, en cualquier movimiento, esa inclinación pélvica entre 45 y 65 grados. Si nos ponemos de pie, la pelvis se va hacia adelante, por tanto disminuye la inclinación pélvica y aumenta la inclinación sacra, pero se mantiene constante la incidencia pélvica. Ese es el movimiento normal de pie. Y cuando nos sentamos, la pelvis se balancea hacia atrás, aumenta la inclinación pélvica y disminuye la inclinación sacra, es decir, se horizontaliza el sacro y se mantiene constante la incidencia pélvica. Este movimiento normal son unos 10 o 30 grados, pero a veces ese movimiento puede variar. Este es el movimiento que decimos. Cuando estamos de pie, la pelvis se encuentra en una posición y sentado se bascula hacia atrás para poder permitir este movimiento. Ahí lo vemos. Se bascula hacia atrás cuando nos sentamos, de pie a sentados. Esa es la basculación normal, que son unos 10 o 30 grados, pero a veces hay un aumento de movilidad, con más de 30 grados de diferencia entre sentado y de pie, o reducido. Y esto se produce por diferentes patologías que tenemos en nuestros pacientes, bien lumbares o bien de la cadera. La relación está clara. Hasta el 3,5% de las prótesis después van a necesitar cirugía lumbar. Y si vamos a Estados Unidos, vemos como en el Medicare, más del 1% de las prótesis de cadera al final acaban con cirugía lumbar. Y el 3% de la cirugía de fusión lumbar acaba con prótesis. Luego hay una relación clara. ¿Y cómo lo aplicamos en nuestras prótesis de cadera?
pues todos sabemos la zona segura de Levinek, pero aunque pongamos el componente acetabular en esa posición, las prótesis se luxan. Y esto es porque hay un aspecto multifactorial de este problema. Y lo vamos a intentar estudiar a través de esta relación cadera-columna. Cuando estamos de pie a sentado, vemos esta variación. Aquí estamos sentados, la pelvis hacia atrás, flexionamos la prótesis de cadera y no se luxa, o hace falta un rango de movimiento muy grande para luxarla a posterior. Esta es la posición normal. ¿Por qué? Porque está aumentada la inclinación pélvica, disminuido el sacral slope, horizontalizado el sacro, y eso hace que el movimiento hasta luxar sea mayor para que se produzca ese impingement anterior. Sin embargo, si la pelvis no se bascula bien, es decir, la inclinación pélvica es escasa, la pelvis está balanceada hacia adelante, para poder luxar esa cadera haciendo impingement anterior hace falta menos recorrido. Es más fácil. Llega ahí el impingement y se luxa la prótesis antes. Por tanto, si no hay este balanceo en la posición de sentado, es más fácil que se luxe esa prótesis. Este es el ejemplo. En una posición normal, hasta que se luxe, tarda mucho tiempo en hacerse ese impingement anterior y la luxación. Luego, con este balanceo normal, disminuimos esa tasa. ¿Pero qué pasa cuando hay una fusión lumbar? Pues que es más fácil que haya un impingement anterior y que se produzca esa luxación con más facilidad. Por tanto, en situaciones de fusión lumbar, como dice en este artículo, hay que poner los componentes en una posición un poquito más anteversa para evitar este problema. Podemos hacerlo con nuestra técnica habitual, utilizando sistemas de medición intraoperatoria más caseros, donde vemos la inclinación y ponerlo en esos 25 grados, o podemos utilizar la navegación y la robótica actual para ser mucho más precisos en la colocación de este componente acetabular en esos 25 grados de anteversión. Esta relación entre las fusiones lumbares y la prótesis de cadera asocia otras complicaciones, además de la luxación. También hay problemas como revisiones por otros motivos o incluso infecciones. Perfetti nos habla de que, estudiando estos pacientes en la población americana, también la fusión fisiológica o por una degeneración avanzada causa el mismo problema. Ahí lo vemos, tasas del 2,5 frente al 0,3 de luxación a los 12 meses o del 3% frente al 0,4 al año. Por tanto, recomienda tener mucho cuidado con estas situaciones de sentado en estos pacientes con fusión lumbar y prótesis. Y también va más allá. A veces incluso cuando se fusiona toda la columna se produce el síndrome de la columna plana, y aquí lo que se produce es un impingement posterior, porque no hay demasiado inclinación pélvica hacia atrás, es decir, está muy disminuido el sacral slope y se produce un choque posterior y una posible luxación anterior. Por tanto, es muy importante hacer radiografías funcionales en pacientes con fusión quirúrgica de la columna o con una fusión fisiológica por artrosis. Nuestra técnica quirúrgica debe ir orientada a estos pacientes estudiados de esta forma dinámica y podemos modificar el abordaje, hacer reparaciones de tejidos diferentes como la cápsula o los tejidos blandos, o incluso elegir otros implantes o variar el posoperatorio. Barry nos habla incluso de que hay mayor riesgo de dolor posoperatorio y otras complicaciones como caída o infección en estos pacientes con fusión lumbar. Luego, mucho cuidado con estos pacientes, tienen que hacernos saltar la alarma cuando vayamos a poner una prótesis. Como recomendaciones generales, es decir, que si tenemos una columna que en la exploración dinámica con radiografías dinámicas de sentado a de pie vemos que hay una disminución de la inclinación pélvica, es decir, no se echa hacia atrás la pelvis cuando nos sentamos, cuidado con el impingement anterior y con la inestabilidad posterior. Si por el contrario nos encontramos una situación en lo que hay es un aumento de la inclinación pélvica, es decir, una disminución de la horizontalización del sacro, lo que tenemos que tener cuidado es al impingement posterior y la luxación anterior. Por tanto, la recomendación de posición de componentes es, si tenemos una movilidad normal en esas radiografías dinámicas, ponemos un componente en posición normal. Si está reducido y vemos que hay un aumento de la inclinación del sacro, es decir, un aumento de la báscula de la pelvis con una disminución de la inclinación pélvica, habrá que poner el componente acetabular un poquito más anterior para evitar ese impingement anterior que vemos ahí, incluso a lo mejor utilizar un abordaje posterior o anterior. Sin embargo, en la situación opuesta, tenemos un mal balance pélvico con esa posición de la pelvis todo el rato, en una posición, un balance más posterior, es decir, disminuido el sacral slope, la inclinación sacra, y aumentada la inclinación pélvica, hay que reducir la anteversión acetabular, puesto que hay un impingement posterior del componente y una posible luxación anterior, pudiendo a lo mejor necesitar un abordaje posterior y, como digo, no ponerlo tan anteversión. Y si hay un desbalance de todo, pues a lo mejor hay que operar primero la columna. En conclusión, decir
que hay que hablar con los pacientes de estas expectativas y estos riesgos específicos cuando tienen fusión lumbar quirúrgica o fisiológica, que hay que tener mucho cuidado con la composición del componente, porque hemos visto que a lo mejor hay que ponerlo un poco más anteverso o un poco menos anteverso para evitar este problema según las radiografías dinámicas. Y finalmente, si seguimos teniendo dudas, a pesar del estudio dinámico de pie y sentado de estos pacientes, lo mejor es poner cotilos de doble movilidad. Muchas gracias por la invitación. Muchísimas gracias por la invitación a FEMECOT y me toca hablar acerca del abordaje anterior directo en la artroplastía total de cadera y si en realidad tiene ventajas. No tengo ningún conflicto de intereses relacionado con esta charla. Hablando del abordaje anterior y qué nos dice la literatura, Restrepo y Parvizi en el 2010 comparan el abordaje lateral directo contra el abordaje anterior y el abordaje anterior. El doctor Moscal nos dice que hay un menor daño a los tejidos blandos, hay una recuperación más rápida, él no encuentra un tren de Lemberg y hay menor riesgo. El doctor Rodríguez nos comenta que él encuentra modestas ventajas en este abordaje anterior directo en la recuperación funcional a corto plazo comparados. El doctor Rupal en el 2017 nos menciona cómo la cadera no pierde sus conexiones musculares y tendinosas y por ende no provoca inestabilidad. Pero como ya sabemos, el abordaje anterior directo no es nuevo. Desde 1881 el doctor Carl Hutter fue el que lo describe y lo publica. Y las indicaciones del abordaje anterior son las mismas que cualquier otro abordaje. Y obviamente vamos a hablar acerca de la artrosis, de la displasia, de las fracturas, etc. Las contraindicaciones es muy importante tener en cuenta la obesidad, la osteoporosis, no hacer revisiones si no tienes la curva importante para esto y que hay un cuello corto y varo en pacientes muy musculosos. Tener cuidado con las infecciones en la piel y del paciente. Muy importante conocer la anatomía, que hay una disección superficial que se tiene que tomar en cuenta y que se tienen que respetar los músculos para no lastimarlos. Cuidado con el nervio femorocutáneo lateral que pasa muy cerca de la herida y que esto nos va a provocar disestesias y parestesias a nivel del muslo. Hablando ya del posicionamiento, pues obviamente el paciente tiene que estar posicionado y tenemos que tener un control adecuado de los estudios radiográficos intraoperatorios con fluoroscopio para obtener una adecuada implantación protésica. La mesa quirúrgica, si es especializada, tiene que tener movilidad y ser ergonómica y ser de fácil acceso para tener tus adecuados rangos de movimiento en flexión, extensión, aducción y rotación externa. La planeación preoperatoria de esta cirugía por abordaje anterior es como cualquier abordaje y tiene que tomarse en cuenta bien y medirse para colocar bien tus implantes. El marcaje quirúrgico se toma en cuenta los anatomic landmarks, la espina ilíaca anterosuperior, el borde del peroné, así como el borde del trocánter mayor, para posteriormente palpar el tensor de la fascia lata y longitudinalmente 2 centímetros distal y 1 centímetro inferior se marca la incisión de unos 6 o 7 centímetros. Los landmarks radiográficos intraoperatorios que son importantes y que debes de tomar en cuenta son el axis femoral para saber que estás exactamente. El abordaje, pues obviamente se diseca por planos, el tensor de la fascia lata. Tenemos que tener cuidado con este tensor porque es muy friable y con los retractores o separadores lo podemos lastimar y lo podemos dañar. El tensor de la fascia lata se diseca o se baja y el sartorio se sube para llegar al triángulo pericapsular y encontrar nuestro complejo arteriovenoso que tenemos que ligar y que es muy importante que hagamos una buena hemostasia para no tener un sangrado transoperatorio. La capsulotomía es una capsulotomía convencional que la puedes hacer en T invertida, en H o en palo de hockey dependiendo de tus preferencias y esto nos va a exponer el cuello femoral, el cual nos vamos a preparar para hacerle una osteotomía convencional y depende de tu entrenamiento o depende
El rimado acetabular se necesita flexionar la cadera para tener acceso al acetábulo y que te dé los grados de inclinación y de anteversión necesarios para colocar tu implante acetabular. Se prueba la copa y se marca en el paciente para después, si estás contento con estos grados de anteversión y de inclinación, colocado a presión. Posterior al colocado del acetábulo, es sumamente importante que hagas una buena disección posterior a nivel del trocánter. Para esto es importante. El rimado femoral se hace con la cadera en extensión, con la cadera en aducción y con una rotación externa a más de 90 grados para obtener una buena exposición femoral. Los implantes intraoperatorios de prueba se hacen mediciones y si estás contento, posterior a esto se mide la longitud de los miembros. Las pruebas de estabilidad que realizamos intraoperatorias son para medir los arcos de movimiento y que tengamos una cadera libre de pinzamiento, que no haya ningún fulcro y que obviamente no haya ninguna luxación, y si es así poder cambiar y mejorar nuestros implantes. La valoración de los miembros inferiores lo hacemos también con esta bolsa cristalina que nos permite ver los pies. Medimos las plantas de los pies, medimos los malleolos mediales, las patelas, y aquí nosotros controlamos mucho mejor la longitud de los miembros. Les vamos a presentar aquí unos casos clínicos. Paciente femenina de 64 años a la cual le realicé un abordaje lateral directo y la paciente tiene una marcha entre el lembo, una marcha claudicante, ahorita me platica que está contenta. Una femenina de 27 años con una necrosis vascular a la cual le realizamos un abordaje anterior directo. A la semana la paciente con una muleta, las 2 semanas ese mismo día le quitamos la muleta y tiene una buena marcha controlada, sin claudicación, y a las 3 semanas llega con una mejor marcha, con fuerza muscular, con equilibrio y muy contenta con su resultado. Un masculino de 26 años, jugador de fútbol profesional, con una artrosis grado 4, a la 3ª semana con una adecuada marcha y muy contento con su resultado. Un masculino de 43 años, un ganadero, una artrosis muy severa, el cual se le realizó un abordaje anterior directo y se le colocó un microvástago, y el primer día posoperatorio muy contento, sin dolor y sin molestia. Pero bueno, no todas las cirugías son un éxito y como lo platicamos, existe una curva de aprendizaje muy larga. Y bueno, aquí les presento de mis primeros casos donde un paciente de 62 años le hago una falsa vía y al paciente no lo puedo apoyar por 4 semanas. Otro paciente de 56 años, el cual una fractura transoperatoria, al cual le tengo que colocar un cerclaje y no puede apoyar por 6 semanas. Otra paciente de 34 años con PERTES, con artrosis grado 4 severa, el cual le hago una cirugía por abordaje anterior. Al momento de estar probando los implantes, le hago una fractura transoperatoria, le tengo que cambiar el microvástago, colocarle un vástago largo y colocarle 5 cerclajes. Y obviamente la paciente aquí está a las 6 semanas, apenas iniciando su apoyo y con una consolidación ósea adecuada de su fractura transoperatoria. Como conclusión, es muy importante saber que el abordaje anterior está ganando popularidad, pero no significa que lo tengas que realizar. El deseo de hacer una cirugía tiene más ventajas sobre los abordajes convencionales. Saber que la curva de aprendizaje es larga, hay que estar preparados para complicaciones, hay que hacer y acudir a entrenamientos, y comentarles que en nuestras manos y en nuestra curva de aprendizaje y en la experiencia que nosotros tenemos en México, sí hemos tenido mayores ventajas. Y bueno, muchísimas gracias por su atención. Pasen un excelente día. Buenas noches, gracias al comité organizador por la invitación. Mi nombre es Claudio Rojas, soy miembro del equipo Cadera y Pelvis del Hospital del Trabajador y Clínica Dávila en Santiago de Chile y voy a hablar acerca de la doble movilidad. ¿Es la solución? No tengo conflicto de interés con esta presentación. Vamos a partir analizando 2 casos. El primero de ellos es una mujer de 83 años que en enero del 2014 sometida a una prótesis total de cadera izquierda. En los siguientes 9 meses sufre 6 episodios de luxación
por lo cual fue sometida a 2 revisiones, en la última de las cuales se puso este liner constreñido. Llama la atención en la radiografía que el acetábulo está retroverso por un abordaje posterior, tiene falta de offset y un poco de falta de longitud. El segundo caso es una mujer de 67 años que hace 17 años se le colocó esta prótesis total cementada de cadera derecha, la cual sufre un episodio de luxación. Se observa en la radiografía un aflojamiento con ascenso y desgaste del componente acetabular y a nivel femoral no se ven signos de aflojamiento evidentes, sin embargo llama la atención la extensión distal del manto de cemento, lo cual puede dificultar mucho un procedimiento de revisión. En estos casos yo me planteo la pregunta si la doble movilidad sería una buena opción. A modo de introducción, sabemos que las prótesis totales de cadera tienen un alto índice de buenos resultados, sin embargo, a pesar de todos nuestros esfuerzos, entre el 2 y el 10% de nuestros pacientes van a sufrir algún tipo de complicación. La segunda en frecuencia es la inestabilidad, la cual además es la primera causa de revisión en Estados Unidos en la actualidad. Para evitar la inestabilidad se han utilizado cabezas de mayor diámetro, lo cual es cierto que aumenta la estabilidad protésica, pero también aumenta el desgaste, el riesgo de turbinosis y por ende de reacción adversa a metales. Y para tratar la inestabilidad crónica se han utilizado los liners constreñidos, los cuales disminuyen la tasa de reluxación, pero también aumentan el desgaste, disminuyen el rango de movimiento y así deterioran los resultados funcionales de nuestros pacientes. Es por esto que en 1974 el Dr. Busquet crea la prótesis de doble movilidad, la cual combina los conceptos de prótesis de baja fricción de Charley, cabezas grandes de Magny Ferrar, con el objetivo de aumentar la estabilidad y rango de movimiento sin aumentar el desgaste. Biomecánicamente, la prótesis de doble movilidad está dada por una articulación entre una cabeza de bajo diámetro, 22-28 milímetros, que puede ser de cromo cobalto o cerámica, que articula con una cabeza de mayor diámetro de polietileno, las cuales están unidas entre sí a través de un mecanismo de retención que evita que la cabeza de bajo diámetro se luxe desde la cabeza de polietileno, y una segunda articulación que está dada por la cabeza de polietileno que articula con un liner metálico ultrapulido, con lo cual se logra mejorar la relación cabeza-cuello, aumentar la distancia de salto y así también aumentar el rango de movimiento, el cual puede alcanzar arcos de movimiento de hasta 140 grados, aumentando de forma considerable la estabilidad protésica. Durante mucho tiempo la indicación para colocar esta copa en nuestros pacientes fue poco clara, sin embargo en el año 2014 el Dr. De Martino da algunas recomendaciones. En primer lugar, aconseja su utilización en las prótesis de revisión, específicamente en las prótesis de revisión por inestabilidad recurrente, pero también nos aconseja su uso en aquellas artroplastías primarias que vayan a ser realizadas en aquellos pacientes añosos que tengan enfermedades o condiciones que aumenten su riesgo de inestabilidad. Sin embargo, surge la pregunta de qué pasa con los pacientes jóvenes. Este es un paciente de 28 años con una espondilitis anquilosante de 9 meses de diagnóstico, que producto de los cursos con corticoides sufrió una necrosis vascular, su deporte es la equitación. Yo sé en este paciente que va a seguir andando a caballo y también sé que su columna se va a seguir fusionando, por lo cual opté por una prótesis de doble movilidad a pesar de la baja edad del paciente. Veamos qué dice la literatura con respecto al uso de copas de doble movilidad en pacientes jóvenes. Marst, en una serie de 40 pacientes, con una edad promedio de 44 años, reporta un 100% de sobrevida a 11 años sin episodios de luxación. Acy et al, en una serie de 85 copas de doble movilidad, edad promedio 52 años, todos los pacientes de Oriente Medio, lo cual es relevante porque por sus costumbres van al baño de forma distinta y los rezos son una posición en la cual se somete a la prótesis a un rango extremo de movimiento. Este autor reporta ausencia de desgaste, aflojamiento o luxaciones a un periodo de 5 años de seguimiento. Las copas de doble movilidad tienen una complicación específica que es la luxación intraprotésica. Esta corresponde a un desacople entre la cabeza de bajo diámetro y la cabeza de polietileno debido a una falla en el mecanismo de retención. Philippot describe 3 tipos, la tipo 1 es secundaria de desgaste, la tipo 2 un bloqueo de la cabeza de polietileno y la tipo 3 un aflojamiento del componente acetabular. La más frecuente es la tipo 1 debido al contacto que existe entre la cabeza de polietileno y el borde del cuello, lo cual lleva a un desgaste y una falla del mecanismo de retención. En las copas de doble movilidad de primera generación esta complicación alcanzaba hasta un 5,2%, sin embargo en la actualidad, gracias a la mejoría en la geometría del cuello del vástago, que tiene forma tipo taper y es más delgado,
gracias al biselado que se creó en el borde libre de la cabeza de polietileno, a la mejoría en las superficies de integración y principalmente debido a la mejoría en la calidad de los polietilenos, es que en las copas de doble movilidad modernas esta complicación es menor al 1%. Ahora la pregunta que debemos responder es si la doble movilidad reduce efectivamente la tasa de luxación. Esta misma pregunta fue planteada por este grupo de estudios que realiza una revisión sistemática de más de 700 artículos, seleccionando solamente 8 de ellos, 5 estudios de caso y control y 3 de registros clínicos. Observamos que en los estudios de caso y control tanto la luxación como la revisión fue menor en el grupo en los cuales se utilizó doble movilidad con diferencia estadísticamente significativa, mientras que la revisión específica por inestabilidad no se observó en el grupo de doble movilidad, mientras que 30 de los 39 pacientes sometidos a revisión de las copas convencionales fue por esta razón. En los estudios de registros clínicos, el porcentaje de revisión fue mayor en el grupo de pacientes en los cuales se utilizó doble movilidad, sin embargo la diferencia no fue estadísticamente significativa, mientras que la revisión por inestabilidad se observó en el 8,7% de los pacientes sometidos a una prótesis con doble movilidad versus un 32,8% de las copas convencionales con diferencia estadísticamente significativa. Por lo tanto, la doble movilidad efectivamente reduce la tasa de revisión por inestabilidad. En este metaanálisis se evaluó la eficacia de la doble movilidad en la prevención de la luxación. Se seleccionaron 14 artículos. En el gráfico de barra superior están las razones por las cuales se utilizó la doble movilidad en las prótesis primarias, mientras que en el inferior en las prótesis de revisión. Acá están los forest plot. Cuando el diamante negro está a la izquierda de la línea vertical, es porque efectivamente la doble movilidad reduce la tasa de revisión por inestabilidad. Y observamos que esto ocurre tanto en las prótesis primarias, en las prótesis de revisión y en las prótesis por diagnóstico específico. ¿Qué con respecto a la inestabilidad recurrente? Este autor, en una serie de 362 revisiones por inestabilidad, donde se utilizó 247 copas de doble movilidad versus 115 pacientes que fueron operados mediante otra técnica, observamos una re-revisión de 2% para las pacientes con copas de doble movilidad versus un 9% en aquellos en que se utilizó otra técnica. Carulli, en una serie de 31 hemiartroplastías convertidas a prótesis total con doble movilidad por una luxación recurrente de la prótesis parcial, no observa nuevos episodios de inestabilidad a 3,8 años de seguimiento. Y Chalmers, en una serie de 16 pacientes con liner constreñidos que evolucionaron con inestabilidad, que son convertidos a doble movilidad, observa éxito en el tratamiento en 11 de 14 pacientes. 3 de los 14 presentan un nuevo episodio de luxación, 2 de los cuales fue solucionado con una reducción cerrada y uno requirió ser revisado nuevamente por la presencia de una luxación intraprotésica. Para terminar, veamos la resolución de nuestros casos clínicos. En el primer caso, hice una revisión del componente acetabular que estaba retroverso a una copa de doble movilidad, con lo cual la paciente tiene 5 años de evolución sin nuevos episodios de luxación, ya que además de restaurar el offset y el largo, le dimos una mejor antiversión al componente acetabular. Y en el segundo caso conservé el vástago de Charley y bajé el centro de rotación a una zona anatómica con la utilización de una cuña y un acetábulo de alta porosidad, colocando el capuchón de polietileno y transformando esta prótesis en una doble movilidad, con la cual la paciente ha tenido muy buenos resultados funcionales y 4 años de seguimiento sin nuevos episodios de luxación. Como conclusión, la inestabilidad sigue siendo un gran problema, tanto en prótesis de revisión como en prótesis primaria. Creo que la doble movilidad sí es una alternativa para prevenir o tratar esta condición. Sin embargo, hay que tener ojo porque los estudios publicados generalmente tienen resultados a corto y mediano plazo, pero no a largo plazo. Y la evidencia actual creo que no permite extrapolar su uso a todos los pacientes. Muchas gracias. ¿Qué tal? Muchas gracias nuevamente a FEMECOT por la invitación. Vamos a hablar de la artroplastia total de cadera ambulatoria, si es posible en nuestro medio. ¿Qué es lo que estamos haciendo y en qué consiste? Básicamente es un programa de recuperación rápida para pacientes que son candidatos para una artroplastia total de cadera. Este programa consiste básicamente en que le damos demasiada educación al paciente y hacemos un trabajo multidisciplinario para lograr una rehabilitación e integración de los pacientes a su actividad lo más rápido posible. Básicamente con esto logramos una mayor satisfacción del paciente, una disminución de gastos
y una mejora en sus resultados. ¿Cómo hacerlo? Pues básicamente nosotros lo dividimos en 3 fases muy simples, que es una fase preoperatoria, una fase hospitalaria y una fase posoperatoria. Simplemente hicimos unos criterios de inclusión para pacientes entre 30 y 80 años, de preferencia sin comorbilidades, aunque en algunos casos pues sí permitimos algunas comorbilidades con casos controlados, y siempre completar un tiempo de seguimiento mínimo. Para nuestros criterios de exclusión, pues realmente eran pacientes con situaciones más graves, ASA 4, obesidad mórbida, cirugía previa de cadera, epilepsia o algún trastorno psiquiátrico. Este es un trabajo complejo y más en una institución pública, ya que el 50% es equipo hospitalario, no solamente los médicos, sino también médicos residentes, trabajadoras sociales, enfermeras, anestesiólogos, médicos de rehabilitación. Y el otro 50% es involucrar al paciente. Esto es muy importante, ya que nosotros le hacemos saber al paciente que tiene que trabajar en su rehabilitación, que no solamente somos nosotros, sino que él tiene que poner de su parte para que esto salga adelante. En una fase prequirúrgica es una fase que a veces no le damos la suficiente importancia, pero lo que nos enfocamos es en realizar una educación del paciente. Tenemos una sesión informativa, se le da información por escrito para que al paciente le quede claro qué es lo que tiene que hacer, cómo se va a sentir, y todos están yendo a rehabilitación previa. Esto es importante ya que empiezan a hacer ejercicios antes y ya saben qué ejercicios tienen que hacer después de la cirugía. Y aprenden toda la secuencia de trabajo que tenemos dentro del programa. Tenemos una sesión informativa en la cual le decimos al paciente qué hacer previo a la cirugía, cómo va a sentir durante, tras y después de la cirugía, que es muy importante, y qué debo hacer en rehabilitación, y también les enseñamos muy básico de qué tengo que hacer en caso de que tenga un dolor intenso. Hay que recordar que si el paciente tiene un dolor muy intenso, va a tener una recuperación mucho más lenta. Anestesiología, pues evidentemente es una parte muy importante del equipo. Tienen que acudir a una cita para una valoración preanestésica y se les da una capacitación muy breve del manejo del dolor, si es que este es de una intensidad moderada o alta. Rehabilitación también es una parte muy importante. Tienen que acudir a rehabilitación previo a la cirugía. Aprenden qué ejercicios deben de realizar posterior a la cirugía para que tengan una mejor evolución, tanto ejercicios en casa como ejercicios en el centro de rehabilitación. Y otra parte muy importante es que hacemos una planeación de todas las cirugías que tenemos que hacer. Este tipo de cirugías, bueno, son planeadas básicamente por los residentes y ellos nos ayudan a determinar si el paciente también es candidato para este tipo de procedimientos. Hay pacientes que no son candidatos por la complejidad del procedimiento. Posteriormente tenemos una fase hospitalaria. En la fase hospitalaria lo que hacemos es que el paciente se ingresa el mismo día de la cirugía, muy temprano, y es la primera cirugía del turno matutino. Posteriormente tenemos una secuencia ya fija en quirófano, donde el paciente ingresa, se le hace un bloqueo sensitivo dependiente de concentración, evitamos el uso de sedación para que el paciente esté lo más despierto posible y hacemos una infiltración de anestésico en tejidos blandos. Esto también es muy, muy importante porque lo que tratamos de evitar es que el paciente tenga dolor. O sea, porque como lo comentamos, un paciente con dolor es un paciente que no quiere caminar. Evitamos, y de hecho todos los pacientes no tienen drenaje, no les colocamos ningún drenovac de preferencia para que así se puedan mover con mayor facilidad y por lo tanto también evitamos que el paciente sangre lo menos posible. Y lo que hacemos es que hacemos un inicio de deambulación en menos de 12 horas posteriores a la cirugía y en la que vemos que el paciente evoluciona muy bien en menos de 12 horas. Técnicamente, si la prótesis está bien colocada y no hay ninguna complicación, realmente no hay ninguna contraindicación que nos diga que el paciente no puede caminar en un periodo tan corto de tiempo. Ya en piso, ¿qué hacemos? El paciente recibe una anticoagulación 12 horas posteriores, un manejo con analgésicos que es bastante importante y el uso de medidas de compresión, siempre usamos zapato cerrado y evidentemente el uso de andadera. El egreso técnicamente es al siguiente día con el paciente deambulando y el paciente pasó 24 horas intrahospitalarias, pasó 24 horas desde que ingresó hasta su alta. Entonces, esto es un avance muy bueno para nosotros en una fase posoperatoria. Evidentemente le tomamos controles radiográficos y ya en casa se empiezan a realizar ejercicios en casa, rehabilitación inmediata y evidentemente continúan con anticoagulación. En cuanto a los resultados,
Lo que nosotros hemos hecho es que les hemos dado seguimiento a todo este tipo de pacientes, ahorita un poco parados por todo este asunto de la pandemia, y las escalas que decidimos usar es la escala de Harris, la escala de Hip Disability and Osteoarthritis Outcome Score, la escala visual análoga, para evaluar cada uno de estos pacientes. En la escala de Harris, pues básicamente tenemos una fase prequirúrgica, donde es evidente que tenemos unos puntajes muy bajos, pero posteriormente a los 4 meses tenemos unos puntajes bastante altos para la evolución de este tipo de pacientes. Y en esta escala, en Hip Disability and Osteoarthritis Outcome Score, también tenemos unos buenos puntajes, midiéndolos desde la fase prequirúrgica hasta la fase posquirúrgica. Esto técnicamente todas estas mediciones se encarga de hacerlo el equipo de residentes. Y en una fase prequirúrgica también con la escala visual análoga tenemos unos resultados bastante favorables con 7.8 y a los 4 meses técnicamente sin dolor, con dolor mínimo en una parte de los pacientes. Previo a la cirugía todos los grupos son similares y a los 4 meses tenemos resultados favorables para todo el sistema de Fast Track que hacemos. En conclusión, nosotros hemos encontrado que aquí los pacientes tienen mayor satisfacción, ya que el paciente está bien informado acerca de cómo se va a sentir, cómo se siente antes, trans y después de la cirugía. Tenemos nosotros que trabajamos en una institución pública, hacemos una disminución de costos, ya que agilizamos mucho más la liberación de camas, la estancia intrahospitalaria, y también algo que es muy importante en este tipo de programas es que hay que involucrar a todo el equipo hospitalario. Si no se involucra a todo el equipo hospitalario, pues técnicamente este tipo de programas llegan a fallar. Y pues le damos las gracias y muchas gracias por la invitación nuevamente. Muy bien, buenas tardes a todos. Muchas gracias por su participación. Tenemos el módulo de controversias en artroplastia total de cadera. Quiero agradecer a los ponentes, al doctor Oliver, que está en Madrid, España, bastante desvelado. Muchas gracias por estar, Oliver. Un placer. Doctor Claudio Rojas, de Chile. Claudio, gracias por el esfuerzo. Además, él está actualmente atendiendo una situación personal en el hospital. Muchas gracias, Claudio. Doctor Antonio Portos, de Monterrey. Saludos, Toño. Y doctor Gracias, Vicente. De Toluca. Y bien, haré llegar a algunas preguntas del módulo, pero bueno, empezando, doctor Oliver. Quisiera saber, por ejemplo, en una situación clínica que no es tan rara como tú lo recordaste, si tienes un paciente que aún no tiene una fusión, pero crees que la va a necesitar, tu predicción sería, ¿cómo decides para qué se opera primero? ¿Columna, cadera? ¿Lo tomas respecto a qué le duele más o siempre tomas una decisión? La verdad es que es una pregunta muy interesante que me suelen hacer los enemigos en vez de los amigos, pero bien, bien. Intentaré responderla. Yo tengo un amigo íntimo que es cirujano de columna y siempre discutimos esto. Ellos, como bien saben, ganan más dinero con la cirugía de columna, entonces siempre se opera primero la cirugía de columna en estos casos. No, es broma. Es verdad que es preferible para alguien de cadera operar después la cadera de la columna para saber en qué posición, como he dicho antes, con las radiografías dinámicas, nos queda esa situación. Porque si no, estaremos poniendo una prótesis de cadera sin saber exactamente qué va a ocurrir con ese dinamismo del eje espinopélvico después de esa fusión lumbar que realicen, ¿no? Entonces yo recomiendo que si está claro que tiene un problema lumbar y con dolor y con síntomas, primero se opere la columna y después ponemos la prótesis en función de cómo queda ese balance espinopélvico. Bien, muchas gracias, doctor. Claudio, demostraste una diferencia significativa principalmente para reducir la luxación recidivante, pero en casos primarios, ¿cuáles serían tus indicaciones para utilizar la doble movilidad en cirugía primaria de artroplastía? Generalmente utilizo la doble movilidad como una opción en una artroplastía primaria, en las prótesis secundarias a una fractura de cuello femoral, en un paciente añoso que presenta otro factor de riesgo para inestabilidad, como por ejemplo Parkinson, demencia, algún daño neurológico
o bien una fusión espinopélvica. A mí me gustó mucho la presentación de Oliver, porque él explicó muy bien cómo cuando uno no puede predecir qué va a ocurrir con esa movilidad lumbopélvica en el futuro, o cuando esta está abolida por una cirugía o por la misma artrosis, creo que la copa de doble movilidad como una opción primaria es una muy buena alternativa. Ahora hay casos en los cuales, como el que mostré en mi presentación, donde tengo un paciente que es extremadamente joven, tiene un reciente diagnóstico de una espondilitis anquilosante, donde todavía su columna no termina de fusionarse, y este tipo además anda a caballo, por lo cual en ese caso, a pesar de ser un paciente muy joven, pero con un altísimo riesgo de luxación en el futuro, porque no sé cómo va a evolucionar su columna, ni cuándo se la va a operar, ni en qué posición la van a dejar, también se podría optar por una copa de doble movilidad, como mostré en la presentación, en un caso primario. Pero principalmente en pacientes añosos, con fracturas de cuello femoral desplazada, que tengan además otro factor de inestabilidad como un factor de riesgo. Bien, muchas gracias, Claudio. Y bueno, en el caso de una revisión en el que detectas que, bueno, la luxación recidivante es consecuencia de una mala posición del vástago, ¿tienes alguna solución para no tener que cambiar la copa y poderla convertir a doble movilidad, o alguna sugerencia? Bueno, como mostré en la presentación, en casos muy seleccionados donde tenemos, que sabemos que tiene un diámetro de cabeza de 22.5, uno podría ponerle el capuchón de polietileno a ese vástago y transformar esa prótesis en una doble movilidad. Cuando a ese vástago le falta offset o bien longitud, a nuestro país llegó hace poco tiempo la opción del merete. El merete es un acople que se le pone al trunion del vástago que tiene integrado el paciente, con lo cual uno puede modificar la versión y también aumentar tanto el largo como el offset de manera importante, más de 10 milímetros normalmente. Así que si no quiero sacar el vástago, ese es un vástago monobloc con una cabeza chica, uno podría ocupar el capuchón de polietileno arriba de ella, pero si el vástago es un vástago modular, está la opción del merete también como una opción que permite modificar versión, offset y longitud. Muchas gracias, Claudio. Portos, buenas noches. Tenemos una pregunta de los asistentes. Nos preguntan, ¿cuál sería tu recomendación respecto a la curva de aprendizaje para el abordaje anterior? Fíjate, Vicente, que eso es una pregunta que nos hacen mucho, ya que pues, obviamente todos tenemos miedo de hacer un cambio, ¿verdad? Yo inicié mis cirugías de prótesis de cadera por abordaje posterior, así fue como me entrené, y luego después cambié al abordaje lateral directo, obviamente por el riesgo de la luxación y lo que se encontraba con el abordaje posterior, y posterior a eso inicié con el abordaje anterior. Si es una curva de aprendizaje larga, en la experiencia que tenemos en México, comparado con los papers que están en Estados Unidos y en Europa, hablan de arriba de 100 casos, 50, 100 casos, 200 casos y más. Entonces, sí es muy importante que conozcas, que hagas un buen entrenamiento, que te acerques con personas que lo están haciendo y que sí se puede acortar esa curva de aprendizaje. No necesariamente tienen que ser esos 100 casos. Sí, muy importante y algo que nosotros, por ejemplo, en México no lo aprendimos cuando yo empecé, la anatomía, ¿verdad? O sea, una disección anatómica que tú conozcas en esta cadera y tus complicaciones van a bajar drásticamente. Digo, hay cirujanos que no usan mesa especializada, yo utilizo una mesa especializada porque se me hace más fácil, más cómodo. Y la verdad las complicaciones que hemos tenido han sido mínimas, ¿verdad? Sí hemos tenido complicaciones que se han resuelto, afortunadamente y gracias a Dios, pero sí existe una curva de aprendizaje que tienes que pasar, la verdad. Bien, gracias, Portos. Y bueno, vamos a tratar de combinar esta pregunta del abordaje con la cirugía ambulatoria. Octavio, vemos que tu programa de cirugía ambulatoria es en una institución, supongo que hay varios cirujanos. ¿Existe alguna diferencia en sus protocolos
respecto al cirujanos que hagan abordaje anterior o posterior para su protocolo de cirugía ambulatoria? En este caso, lo que hicimos fue que los cirujanos que participaron dentro del programa estandarizamos todo. O sea, los pacientes tienen un estándar y tienen unos criterios de inclusión y de exclusión muy específicos. Para todos usamos el mismo tipo de abordaje, a ninguno se le deja ningún tipo de drenaje. Los medicamentos, tanto en el preoperatorio como en el posoperatorio, son los mismos. La terapia de rehabilitación también es exactamente igual para todos los pacientes. Entonces no hubo problema con el resto de equipo de los pacientes, sino más bien los problemas logísticos que cualquier institución tienen, que tuvimos que pues básicamente luchar contra ellos, pero estandarizamos todos los criterios para poder tener un mejor trabajo. Y entonces, perdón, ya no entiendo, ¿cuál es el abordaje que usan en esta estandarización? Estamos trabajando solamente con el abordaje lateral directo. Oh, perdón, gracias. Aunque me gustaría dar un punto también ahí. Estamos trabajando nosotros también con el abordaje anterior, lo estuvimos iniciando acá, y la verdad es que sí notamos que los pacientes pueden deambular mucho más rápido, mucho más cómodo, con más seguridad que los pacientes que que la mayoría hacemos con el abordaje lateral directo. Gracias. Oliver, perdón, ¿cuál es tu abordaje predilecto? Para una prótesis convencional y para una cirugía de revisión, hago posterolateral. Para una prótesis parcial o en un paciente de alto riesgo, utilizo más un abordaje lateral directo. Y en raras ocasiones, sobre todo con cirugía preservadora y en algún caso de prótesis, he hecho abordaje anterior. Pero no sé, no me termina de convencer los beneficios frente a los riesgos de ese abordaje anterior. No quiero ser polémico, ¿eh? Ok, entonces vimos en tu presentación que respecto a la inclinación pélvica puedes cambiar tu abordaje. ¿Esto lo ves relativamente frecuente, tener que cambiar tu abordaje de posterior a anterior respecto a la relación espinopélvica? No, realmente mi charla es una charla, he intentado ser lo más académico posible y lo más simple posible. Es una sugerencia. Si alguien maneja diferentes abordajes, podrías hacer esa variación en función de estos pacientes, que tampoco son un número muy alto de pacientes y por tanto no creo que te obliguen constantemente a cambiar. Pero si tú manejas ambos abordajes, probablemente las indicaciones que he dicho en la charla serían interesantes. Pero al final yo siempre recomiendo que debes utilizar el abordaje con el que estés mucho más cómodo para poder orientar bien los componentes. Bien, gracias. Claudio, ¿tú notas alguna ventaja en alguno de los abordajes para la doble movilidad? No, la verdad yo creo que el abordaje que uno debe utilizar es con el cual uno se siente más cómodo. Y la doble movilidad yo la veo como una herramienta para poder en el fondo evitar la luxación en el fondo. Yo creo que evitar la luxación no solamente depende de la utilización de un abordaje en específico ni de esta copa en específico, sino que es de la capacidad que tenemos, como mostró Oliver en su presentación, de darnos cuenta antes de operar al paciente si ese paciente tiene factores de riesgo que nos debiesen hacer tomar algunas medidas para poder evitar que tenga un episodio de luxación, pero creo que justamente el abordaje es una de las cosas que no debemos cambiar, porque tenemos que usar el que nos permite hacer la cirugía de la mejor manera posible para el paciente, con el cual estamos más cómodos nosotros. Bien, gracias, Claudio. Vicente, ¿podría hacer una pregunta sobre doble movilidad a Claudio? Claro, por favor. Sí. Claudio, España está al lado de Francia y hay muchas veces debates en este sentido, ¿no? Como bien sabes, los franceses están constantemente explicando que hay una gran diferencia entre la doble movilidad que ellos han publicado los estudios a medio y largo plazo y la que actualmente la gente habla. Es decir, me refiero a la modularidad en la doble movilidad, que no tiene nada que ver con los resultados tan buenos que han tenido en Francia en cualquier tipo de pacientes, porque son monobloque. ¿Cuál es tu opinión sobre esa modularidad y la posibilidad de que creen un problema en un paciente joven a largo plazo?
Nosotros en Chile recién está llegando la copa de NovaSelf, que en el fondo es una copa monoblock con cubierta de hidroxiapatita, pero la verdad es que yo veo que es un problema porque me deja sin herramientas, porque para mí la mejor opción es la copa de doble movilidad modular, que en el fondo me permite utilizar un cotilo o un componente acetabular habitual. Ya ese componente acetabular yo puedo escoger si le pongo un liner de polietileno y hacer una prótesis normal o bien un liner para una copa de doble movilidad. Por lo tanto, yo sé que el grupo francés tiene muy buenos resultados publicados con este tipo de copas, pero creo que conceptualmente hablando o filosóficamente hablando, creo que la doble movilidad modular es la mejor opción para el paciente porque también me da opciones de hacer cambios en el futuro. Si ese paciente falla, se puede cambiar un liner constreñido o puede tener otro tipo de alternativas para poder salir de problemas que pueda tener el paciente en el futuro que no incluyen solamente el recambio completo del componente acetabular. Completamente de acuerdo. Allí lo dicen por el fretting que puede haber entre los componentes. Al hacer la modularidad en un paciente joven que puede haber una corrosión entre las vainas que se ponen en el acetábulo y en estos pacientes a largo plazo. Es la única pega que le ponen. Bien, gracias. Octavio, tenemos una pregunta de los asistentes que preguntan si has tenido algún problema o han tenido problemas respecto a no dejar drenaje. Y bueno, yo le extendería un poco más. ¿Cuáles serían los reingresos, las causas de los reingresos, si es que tienen reingresos con respecto a la cirugía ambulatoria? Fíjate que en este caso, en el programa, afortunadamente no hemos tenido reingresos para los pacientes, pero creo que también es parte de que han sido demasiado seleccionados. O sea, en general son pacientes que no tienen otras comorbilidades o comorbilidades muy severas, a lo mucho hipertensión, diabetes bien controlada, y que también los entrenamos mucho en la parte de rehabilitación. Entonces, afortunadamente no hemos tenido reingresos. Y en cuanto a la parte de drenajes, esa fue una parte controversial dentro del programa porque donde yo me entrené no se colocaban drenajes y en el hospital se tenía más la costumbre de colocar drenajes. Entonces eso fue algo como un poco más complejo de instaurar. No hemos tenido complicaciones, lo que hemos tratado de hacer es poner o tratar de tener las medidas para detener el menor sangrado posible y así que no tengamos ninguna necesidad de colocar algún tipo de drenaje, ya que el drenaje al final de cuentas le va a estorbar al paciente para una adecuada deambulación. Bien, gracias. Y Toño, queríamos preguntar, tú, bueno, vemos que usas la mesa, ¿crees que es indispensable la mesa para el abordaje anterior? No creo que sea indispensable, depende de cómo te sientas cómodo. Digo, la verdad, hay cirujanos que están realizando el abordaje anterior con una mesa quirúrgica convencional, en el cual posicionan la extremidad como en 4. Digo, yo la utilizo porque como hago artroscopía de cadera y esa mesa me facilita mucho la posición, comencé a usarla en el abordaje anterior y me gustó mucho que la posición es muy cómoda, el colocar los drapes cristalinos en esta prótesis y todo se me hizo mucho más fácil. No necesito otro ayudante, sino que con la mesa hago la extensión de la cadera, la aducción y la rotación interna y la dejo ahí posicionada con la mesa. Al contrario, tener un tercer ayudante que me esté posicionando. Entonces, digo, no es indispensable, digo, es de preferencia del cirujano. Bien, muchas gracias. Y bueno, estamos ya en tiempo. Quiero agradecer a todos los asistentes y pues sobre todo a los profesores. Oliver, muchas gracias por desvelarte. Claudio, gracias por hacer el esfuerzo estando ya en tu situación. Bueno, Octavio y Toño, muchas gracias. Buenas noches y que tengan feliz noche a todos. Gracias, Vicente. Gracias, Darío. A todos. Saludos. Buenas noches a todos. Chao, chao. Muchas gracias. Saludos desde España.